de Reino Unido que lleva, ¿qué? ¿Cuántos? 400. 400, está picándole a los 4, debe tener como 380, 400 algo así. episodios. Santo Dios. Ya ven que siempre se aplauda. Bienvenidos. Episodio número 71 de su podcast de confianza a nivel Latinoamérica. ¿Qué digo Latinoamérica? A nivel universo. Correcto. Todo lo concebible y lo no concebible, ahí está Jim Rats. Tenemos un invitadazo de primer nivel, el doctor Juan Jerezano. Y pues, ¿qué les puedo decir antes de adentrarnos y dar un poquito de pie al tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy? Les recuerdo avisos de Gym Rats para Gym Rats. Tenemos servicios disponibles de asesoría siempre y cuando tengamos espacio, desde luego. Nos pueden contactar a través de nuestros perfiles personales. Por ahí también Fer, que lleva poquito estrenando su nueva plataforma de Health Builders, en donde les va a dar un acceso que hubiéramos dado muchos por tener hace algunos años acerca de lo que se hace con culturistas en un off-season, en una preparación, en una puesta a punto, tanto nutrición, entrenamiento, cuestiones de hábitos, cuestiones relacionadas con la salud y justamente construir tu salud. También está disponible por ahí abajo el link. También, si les interesa ser un poco más ñoños, tenemos disponible, claro que sí, el link de suscripción a Más Model Applications in Strength Sport, totalmente en español, revista de revisión científica número uno a nivel, ¿qué les puedo decir? Global, en donde van a aprender con aplicaciones prácticas de los mejores en la industria acerca de nutrición y entrenamiento. Adicional a eso, todas sus necesidades de suplementos pueden y deberían estar cubiertas por nuestros patrocinadores oficiales de Essentials. Por ahí tenemos el link en la descripción. Y finalmente, un estreno que tenemos para presumirles en esta ocasión, Muscle Mind Academy, en el cual formamos parte tanto el Doc Jerezano como yo, en donde cada mes, digo, los platicaremos un poco más adelante, pero cada mes tendrán acceso a 5 clases distintas con 5 profesionales, tanto nutrición, entrenamiento, adicional de una mesa redonda de debate con algún tema de interés y, digámosle, actual, sobre todo, mes con mes, con los 5 presentes. Todo eso abajo en la descripción y sin más. ¿Por dónde empezar? Bueno, creo que presentando a nuestro invitado, que si siguen Gym Rats, evidentemente lo siguen él también. Doc Jerezano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ángel, Fer, siempre un gusto verlos por acá. El doc ya se volvió en redes sociales pues más allá, ¿no? Del doc que vimos hace unos meses, ya es como que yo lo he visto ya por todos lados, doc. Y fíjate que no lo vi venir de repente cuando yo, porque creo que fue a principios de año que más o menos platicamos, y por ahí me habían invitado a una plática así, junio, julio, y dije, ah, sí, la tomo, y luego de repente otra, y de repente otra, y de repente ya no supe qué hacer con mi vida, güey. Dije, madre mía, se me juntaron todas las pláticas para después de junio, julio, y apenas voy a seguir de dos que me quedan, y ya no sé tomar, güey. Así, me hice bolas completamente. Afortunadamente sí fue como mi año de darme a conocer un poquito. Qué chingón. Qué chingón, Doc. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por todo. Igual, recordando esos tiempos que no ha pasado tanto, ¿eh? De hecho, creo que primero platiqué contigo, uno a uno, antes Ujú. de que Sí. viniéramos a Gym Brats. Y sí, totalmente. O sea, siento que fue un boom muy cabrón. Y nada, muchas felicidades, Doc. Totalmente merecido. Y nuevamente, creo que al final todos coincidimos con simple y sencillamente tratar de utilizar la gran herramienta que tenemos a nuestras manos, perdón, que son redes sociales, pues para dar a conocer tanto la parte pues de nuestro trabajo y sobre todo para hacer más accesible la información, ¿no? Que con la parte tanto de más el blog de Fer, la misma academia que tienes ahorita con Dani también y otros más del medio, pues es eso, meramente dar información y como que al final hacerla más accesible, dejar de verlo como algo mítico y que nadie pueda acceder a ello y lo demás. Entonces, pues nada, ¿Sabes? Doc. Sí, sí, ¿Sabes cómo me siento o nos sentimos como el tiempo, ¿no? De Eneco y cuando estaban sacando sus distintos proyectos cada uno. cómo Y no. siento chingón como ver así profesionales que ya hemos hablado entre todos que empezamos a sacar proyectos distintos y que el podcast como que los une a todos Ujú. bajo el mismo Cierto. techo. Y también, Doc, antes de iniciar la plática, que no tuve el honor de ver tu plática en el Congreso de Yay, pero decir que de los comentarios de tu plática fue de la mejor, y de hecho yo no fui, yo pregunté, ¿qué tal estuvo el Congreso? Y lo primero que me decían, la plática del doc fue una de las más chingonas,
y me dio mucho gusto escuchar comentarios positivos al respecto. Entonces, nada más para que los oyentes sepan que con quién vamos a estar hablando y que estuvo componentes muy top y fue de los mejores o de los más sonados a los que yo pregunté. Entonces, felicidades, Doc, por eso. No, no, muchas gracias. Y además, gracias por otra vez invitarme, de verdad. A mí me encanta escucharlos. Yo disfruto mucho estar manejando y irlos escuchando porque es el único momento del día que puedo hacerlo. Y bueno, la verdad, en la plática de ella yo juraba que no iba a haber como mucho interés. Por fortuna se consiguió porque es un tema poco hablado, es poco decir, hey, ejercicio en diabetes, ejercicio en hipertensión, qué precauciones hay que tener, pero creo que me fui por la línea que le gusta a la mayoría, ¿no? El tienes que hacer ejercicio, solamente cómo vas a hacerlo y cómo vas a poder adaptarlo a estas personas, tener las precauciones de estas personas, en vez de decirle, no puedes hacer esto, es como, existen estas precauciones, ve con cuidado y vas a poder hacerlo, ¿no? Y creo que eso fue lo que a la mayoría le gustó, que no es te tienes que parar de siempre, ¿no? Porque en México, se fijan cómo voy a tomar eso que comentó el Doc y los voy a llevar al tema. Es algo que solo la experiencia, muchachos, es algo que solo los años en el lodo, en la lona, en las trincheras, como dijeran, uno aprende a hacer, pero te las puedes improvisar, puedes tomar cualquier cosa y dices, a propósito de con lo que comentas, y ya le cambias el tema. A lo que voy, últimamente, es que si ustedes tienen algún familiar que ha cursado con algunas de las patologías, llamémosle el top 3 a nivel México, por lo menos, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, obesidad, probablemente se encuentren con un escenario muy familiar. Tomando la diabetes como un ejemplo. Ok, diagnosticado por diabetes. Oye, ¿qué pasó? Pues un susto. Ah, ok, un susto, ¿no? ¿Qué sigue de ahí? Hipoglucemiantes orales. Ok, vale. ¿Y qué sigue de ahí? Pues se te olvida tomarlos, no los quieres tomar. Ok, ¿qué sigue? Insulina exógena. No, pero es que deja ciego. Ok, está bien. Ya te dejó ciego, ¿no? La insulina. ¿Qué sigue? Pues vas a perder alguna extremidad. Bueno, pues ni modo, ¿no? Toda esa secuencia de eventos, desde el día uno, incluso desde antes, pudo ser totalmente, ¿cuál es la palabra? Evitable, previsible. No tuvo que ser el curso, entre comillas, natural de las cosas. Y pienso es algo importante, al menos en el colectivo de cómo pensamos en patologías en México y cómo se habla de patologías, que suele ser la narrativa de muchas personas cuando no es así en absoluto. Y digo, me encantaría hablar de diversas patologías, no solo diabetes, pero siendo, pienso, de las más usuales, desafortunadamente es un buen comienzo. ¿Qué sucede ahí? ¿En dónde y cuál sería el peso de implementar un protocolo de entrenamiento de fuerza? Si es posible, ¿cómo se tendría que gestionar el mismo entrenamiento? ¿Qué pasa con la nutrición? Realmente son dos herramientas tan poderosas, tan potentes, que pudiera hacer que la patología como tal remita, o ya estamos como que en un sueño guajiro. No, definitivamente son poderosas y hay criterios de remisión. Algo que es importante aclarar es una enfermedad que no se cura, porque es algo que se ha tratado de utilizar como intercambiable, remisión y curación, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo bajo un tratamiento, nada más que el tratamiento es no farmacológico. O sea, no utilizo medicamentos, no utilizo insulina, no utilizo metformina, GLP-1, nada por el estilo, ¿no? Ahora tengo que cuidar cómo son mis hábitos, qué es lo que como, y tengo que cuidar seguir entrenando fuerza. O bueno, especialmente fuerza. El aeróbico sí funciona, pero pensando que el 80% de la glucosa que consumimos o de los azúcares que consumimos la capta el músculo, vale la pena pensar en mejor tener más músculo que desarrollar capacidad aeróbica para este fin de la diabetes, ¿no? Entonces, la fuerza, por fortuna, ha venido en los últimos años a decir, oye, hazte un poquito al lado ejercicio aeróbico que vengo a quitarte tu lugar porque ya empieza a haber evidencia acumulada de que la masa muscular tiene efectos benéficos para la salud. El músculo que se contrae con la intensidad, regularidad suficiente, produce un montón de mediadores moleculares que hoy conocemos como mioquinas, y pues estas ayudan a que funcione no solamente la captación de glucosa, sino que manda señales a todos lados, ¿no? Mejora la permeabilidad intestinal, mejora la permeabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, mejora la flora intestinal. Se ha visto cómo hasta el ejercicio con la nutrición y todo mejora. Hay una disbiosis, le llaman. Nada más que disbiosis, luego pensamos que es algo malo, y disbiosis es simplemente un cambio en
en tu flora intestinal, no quiere decir que es algo malo, solo es un cambio y ya, y etcétera, etcétera. Pero lo importante es que, oye, si tengo más tejido que pueda almacenar glucosa, que puede utilizar la glucosa que estoy consumiendo, ¿por qué debería tener conflicto para realizarlo en términos de, tengo alteraciones para esto, pues, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Pues tener más, vaya, personal que pueda trabajar esta situación negativa en mi cuerpo, ¿no? Por decirlo así. Pero Doc, perdón que interrumpa, yo tengo un familiar, digo, en un hipotético caso, probablemente a alguien le suene. Tengo un familiar que fue al seguro, fue al médico y literalmente le dijeron, si acaso, actividad caminata, algo ligero. Pesas no, eso no. ¿En dónde está la falla en la comunicación entre que existe efectivamente todo este cuerpo de literatura y por qué, llamémoslo en el mundo del día a día, en el mundo real, si tú quieres, por qué no se comunica toda esta información que tiene tremendo potencial de cambiar la calidad de vida de las personas? Híjole, pues porque es algo que no se enseña de forma regular en las escuelas de medicina. Desde De el hecho, concepto. desde el concepto. No se enseña no solo en medicina, en salud. En salud no se enseña que el ejercicio es parte, un pilar, o cuando lo ves en una patología dice cambios del estilo de vida, y eso va a ejercicio y nutrición, pero así, en un párrafo, cambios del estilo de vida, y luego empiezas a leer todo lo demás del tratamiento y empiezan a ver cómo todos los fármacos, su acción, interacción y todo, pero los cambios del estilo de vida pareciera que no importa cómo los manipula, ¿sabes? Solo es, coma mejor y haga más ejercicio. Y ya, pero no te dicen cómo hacerlo. Entonces, la falta de educación sobre cómo puedes prescribir ejercicio hace que también el médico se limite. Porque también el médico tiene miedo, ¿sabes? Me pasó del otro lado, estando con X cantidad de pacientes que llegan con una patología y no sabes qué les va a hacer el ejercicio. De verdad no tienes idea de los efectos poderosos y benéficos que tiene cuando eres médico general que no te enseñaron esto y dices, imagínate que yo le pongo ejercicio y que le haga daño. O sea, a mí me va a echar la culpa porque usted me dijo que, no, pero porque no conocemos cómo podemos manipular las variables de ejercicio para que tenga un efecto benéfico. Y lo entiendo desde el lado de la ignorancia, pero también si no está dentro de mis capacidades afrontar la verdad y decir, hey, no están en mis capacidades, ¿qué te parece si te vas con un especialista en el área? Que por fortuna ya hay más medios de divulgación de que existimos médicos del deporte a quien pueden mandar a sus pacientes y no dejarlos como en, mejor no haga nada, mejor váyanse a natación cuando mucho o caminen. Yo digo que ahí justo acabo de dar una clase el fin de semana a algunos estudiantes de maestría de obesidad y diabetes justo y me contrataron para dar la clase de ejercicio físico. Y empezando por el concepto, es como le decía, como la frase que puso Walter Suárez, que si hay algo que la actividad física no haga por nosotros, que sí, lo que hace el ejercicio físico. Y desde el concepto ya veía cómo, a ver, las recomendaciones son 150, 300 minutos de actividad física a la semana. ¿Cuál es el problema? La recomendación la dan a modo general porque la OMS no se puede ir a cada contexto dependiente. El problema de esta recomendación es que solamente la dan, pero no discrimina el dosis, el tipo, la frecuencia, el contexto individual de cada uno. Y es ahí cuando ya en salud pública se empiezan a nublar las cosas de qué hacer. Y yo ponía esta analogía como, pues, un fármaco, ¿no? Si lo entendemos, el fármaco, la carga externa, como sería una barra, qué hace esa carga externa sobre nuestro organismo y el fármaco qué haría sobre nuestro organismo y la carga interna sería la dosis más o menos y la magnitud de esa misma. Ahora, si el médico conoce la carga externa que hace ese fármaco en el cuerpo y la carga interna de cómo interactúa y cómo se refleja, lo mismo debería pasar en el ejercicio, conocer la carga externa por entender qué sistemas va a pegarle, por así decirle, y la carga interna, cómo va a reflejar ese sistema alguna adaptación ante esta dosis dependiente del contexto, pues es ahí donde se nubla la intervención del ejercicio físico en estos pacientes y también la limitante de los estudios, porque puedes ver el mejor estudio en pacientes con obesidad, diabetes, con tal protocolo. El problema es que se sale de la media cuando resulta que te sale la persona que además de diabetes tiene una complicación ya cardíaca, cuando tiene falla cardíaca, 72 años, y el estudio salió de puta madre, pero fue en pacientes con X características, y es ahí donde debes de empezar a adaptar como que el ejercicio físico y la dosis mínima efectiva para esa persona en concreto.
Y yo lo vivo en el día a día con mi abuelo, que es parte de la práctica que voy adquiriendo. Y veo algunos estudios y digo, sí, pero la población fue esta. Resulta que no le cambiaron el catéter a la ingle y resulta que ya nada más podemos hacer con una pierna. Ahora, ¿cuál es la mínima dosis efectiva para tratar de preservar un poquito mejor la fuerza y la función muscular? Totalmente, y creo que ahí, por ejemplo, la parte de ya llevarlo a la práctica es donde se ve meramente este jugo, ¿no? Hace rato lo que comentabas, Fer, me llama mucho la atención como voltear un poquito de ver la pirámide. Incluso yo me atrevería a decir que todavía en la parte de nutrición, esta parte de ejercicio físico se ve muy complementario, se le da mucho que es un complemento, ¿no? Y ahorita lo que mencionaba con lo que decías, Doc, ¿no? Oye, pues tenemos alimentación, hábitos, ejercicios como la base más grande. Oye, teniendo esto cubierto, que es al final de cuentas lo más laborioso a poder tener de forma consistente en el tiempo, y oye, a partir de ahí tal vez ocupar fármacos para intentar hacer más sólida la intervención, porque al final de cuentas eso puede promoverlo más en el largo plazo, ¿no? Tal vez el fármaco pueda ayudar a una respuesta más rápida, más aguda respecto a eso, pero al final de cuentas creo que consolidarlo en el largo plazo, que es lo que nos puede llevar a una intervención con más éxito, es lo que llega a ser un poquito más complejo. Y es bien interesante cómo pues esto es común en el área también de culturismo, ¿no? O sea, como yo creo que empatamos mucho por esa parte de intentar a voltear en la parte de los culturistas la salud, de aparte de dejar de ver un entrenamiento mágico, un suplemento mágico, un fármaco mágico, a voltear a ver los hábitos y cómo esta información que tenemos, ahorita la comparación que hiciste, Fer, se me hizo muy chingona, la parte de la carga externa e interna, cómo ese conocimiento que podemos llegar a verlo, extrapolarlo a otras áreas, ¿no? Y ver, oye, realmente, ¿qué tenemos respecto a la evidencia, ¿no? Ahí tomando un poquito ese punto, igual pasándote un poco el microdoc, esta parte, por ejemplo, de las recomendaciones generales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la de las más populares, pues de la OMS, ¿no? Mi perspectiva es, no sé ahí cómo lo vean ustedes, la parte de que al final de cuentas tratan de dar la pauta más grande para toda la población, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tratar o encontrar la mayor cantidad de evidencia para poder generar una recomendación tan amplia a la población, yo creo que ahí es donde existe como que este delay, si lo queremos ver así, para que exista como que estas recomendaciones más actuales respecto a la evidencia que tenemos, sobre todo en la parte de ejercicios de fuerza, y que obviamente personas que tal vez del área de salud en general, o sea, yo me atrevería a decir médicos, pero también me atrevería a decir nutriólogos también, de no tener la parte de esa búsqueda de más evidencia, obviamente tú te vas a quedar con la pauta, ¿no? Que da tal vez una organización, porque es como que la información que puedes ver más certera en ese punto, ¿no? Pero, por ejemplo, igual desde el área médica, Doc, ahí, por ejemplo, ¿tú en qué puntos empezaste a llegar a ver como que estas confrontaciones respecto a, por ejemplo, ahorita el ejemplo que decía Fer, ¿no? De, oye, pues tengo tales pautas, tales tipo de ejercicios, tales minutos, pero ya me di cuenta que cuando eso lo tengo tal vez en la evidencia, en la teoría, llevarlo a la práctica, empieza a ser diferente, tanto en la parte de que tal vez llegar a esas dosis es complejo, pero también desde el punto de vista de que tal vez esas dosis podrían llegar a ser muy poco para ese contexto, o podrían llegar a ser insuficientes en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, ¿cómo la ve en el área del deporte, en la medicina? Y yo creo, primero, las recomendaciones globales, para irnos como por puntos. Si no me recuerdo, en nutrición RDA es cuando el 95% de la población se beneficiaría de ese consumo, ¿no? De esa recomendación. Eso mismo aplicaría para las guías de ejercicio físico. O sea, el 95% de la población de la guía, o sea, porque la guía no es ejercicio para la salud. La guía es ejercicio por la salud en el adulto sano, en la mujer embarazada, en el infante, en el adulto mayor. Entonces, para cada una de esas poblaciones, 95% de esa población se va a ver beneficiado de esa guía. Dicho eso, la guía es para el que va introduciéndose al mundo. O sea, la guía no es para que nosotros trabajemos con la guía todo el tiempo de nuestra vida. Es para introducirnos al mundo de, voy a empezar con esto, porque a la mayoría le va a ir bien con esto, y voy a ver cómo responden con esto. Entonces, hay algunos que van a responder con 150 minutos y ya no vas a necesitar nada más, y que van a responder con menos también. Pero habrá quienes se salen de los 300. Habrá quienes que con 2 series con semana van a responder por mucho tiempo, y habrá quienes vas a ocupar las 10 series por semana. Entonces, eso lo vas viendo así como lo vemos en el entrenamiento de fuerza enfocado al culturismo, enfocado al aumento de masa muscular. Si esta dosis no es para ti, el ejercicio
lo podemos manipular en tiempos de descanso, bueno, en todas las variables que ya conocemos de entrenamiento, que son un montón, no las podemos manipular para buscar ese beneficio. Ahora, hay que conocer la patología que quieres manipular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Hace días publicaba por ahí algo de nivel de esfuerzo e intensidad, justamente dirigido con ejemplos de hipertrofia muscular y, por ejemplo, diabetes y, por ejemplo, osteoporosis. En un paciente con diabetes, ¿no? Es suficiente con que tú quieres generar más masa muscular, te quieres enfocar un poquito más a que pueda tener un músculo, además de funcional, que pueda tener más músculo. Eso es una. ¿Por qué? Porque quieres más tejido contráctil que pueda almacenar más glucosa. Y en el paciente con osteoporosis quieres más impacto. O sea, no te sirve mucho llegar sí, voy a tener las mismas ganancias con cargas bajas, porque no voy a tener una buena densidad mineral ósea. Yo lo que quiero hacer es estimular el hueso, y el hueso me va a pedir deformaciones más grandes de lo que puede pedirme el músculo, ¿no? Y entonces, pensando en ese escenario, tengo que saber qué estímulo quiero buscar en distintas patologías. Por ejemplo, en el paciente con depresión y ansiedad, no me conviene hacer más volumen de ejercicio, me conviene hacer más intensidad, porque la intensidad es lo que permite a nivel del BNDF, que es uno de los factores que nos ayuda, y de nivel autonomía, porque la autonomía es como uno de los factores claves en la depresión y ansiedad. Me siento más capaz, me siento más útil, me siento más autosuficiente, siento que puedo más contra las barreras de la vida diaria. Entonces te conviene hacer alta intensidad porque te empodera, por decirlo así, ¿no? Y entonces depende qué quieres tratar, depende cuál es la modalidad de ejercicio que quieres, que tienes que hacer. Así como dice Fer, quieres saber cuál es el impacto de tu carga externa, tienes que saber qué carga externa tienes que manipular, ¿no? Creo que ahí se pueden rescatar algunos puntos ya desde ahorita que se pueden llevar las personas que nos escuchen a casa. Y número uno es que la manera en que lo comentaba yo personalmente respecto al caso de alguien con diabetes es totalmente sarcástica. Usualmente así es la secuencia de eventos, pero obviamente no debería de ser así. ¿Por qué? Porque justo como están comentando ahorita, necesitamos buscar la manera de adaptar el entrenamiento, porque el entrenamiento es así de potente la herramienta en infinidad de patologías, incluidas unas que me alegra mucho que mencionaste, Doc, cuestiones de salud mental, pero no significa entonces que todo el mundo debería entrenar de la misma forma, porque ahí es donde vamos a encontrar bastantes complicaciones, pero sí partiendo que sí deberíamos de entrenar en lugar de tener esta mentalidad, pienso, no sé si existe la palabra fragilizar a las personas, por ejemplo, un caso de ellos son adultos mayores, en donde más bien deberíamos de entender que poniendo ese mismo ejemplo, si hubiera alguien, una población quien estuvieran construidos los gimnasios, por decirlo así, pues serían adultos mayores, los que pudieran obtener un beneficio inconmensurable. Ahora, ¿cómo entender entonces toda esa complicación? Pues bueno, partiendo, ya lo mencionó por ahí el doc, creo que las recomendaciones que solemos usar, que ya hemos mencionado en el podcast bastantes ocasiones, en tanto a volumen, intensidad, etcétera, ya desde ahí vamos un poco complicados porque, por tomar un caso, el caso del volumen de entrenamiento, ¿cómo sabemos que 10, 12 sets a 20 son suficientes para maximizar la hipertrofia? Pues por evidencia metaanalítica, ¿no? Ok. ¿Y cómo se construye esa evidencia metaanalítica? Pues se construye de RCTs, ensayos aleatorizados controlados, en los cuales no todos han sido diseñados igual. En no todos se ha contabilizado el volumen de la misma manera y puede haber variación en cómo se estandariza la proximidad al fallo, cómo se entiende el fallo, cómo se define el fallo, etcétera. También en el análisis de datos, etcétera. Entonces es un poco complejo y a eso súmale que existen los llamados outliers, en donde sí, efectivamente, para la mayor parte puede que ahí tengamos nuestro mayor beneficio, pero también puede existir aquel que su mayor beneficio esté en 30 series y puede haber aquel en que su mayor beneficio esté en 2 series. A ese grado puede existir la variación entre individuos. A eso suma el factor patología, a eso suma el factor individuo, entonces se vuelve complejo, pero aún así, sí me gustaría aclarar que partimos de la idea de que no se trata de pensar en las personas con X patología como alguien débil o que el ejercicio per se es una mala idea y no debería hacerse como comúnmente se suele interpretar o se suele entender en la salud pública en general. Y a eso algo que
comentabas tú, Ángel, las recomendaciones generales, ¿por qué son tan generales? Porque la tarea de la OMS es una tarea sumamente difícil, que es decirle a toda la población de muchos países, no de uno solo, esto sería la recomendación de frutas vegetales. Entonces, tiene que ser así general, y eso es donde puede existir mucho ruido, como se me viene a la mente el caso del aspartame, de oye, ¿por qué está ahí? Tienes que analizar qué significa, y eso ten en cuenta que a lo mejor si tú eres más educado en un tema, puede que lo entiendas de cierta manera, a diferencia de la mayor parte de la población. Entonces creo que eso nos abre el panorama de por qué quizás las recomendaciones de ciertos médicos, de cierta, llamémosle, sistema educativo, son así. Y también un punto final antes de cederles el micrófono, eh, la cadena de comando. Yo creo que, por ejemplo, ya tenemos evidencia suficiente hacia tal año de que X protocolo de nutrición, entrenamiento puede ayudar a X patología. Ok, pero para que eso llegue hasta arriba, en donde se hacen las recomendaciones generales, van a pasar muchos años y se necesitan más estudios porque es un proceso por su naturaleza compleja, y pienso que eso nos deja con el tema del día de hoy, que es, oye, si tenemos toda esta información, entonces, ¿por qué seguimos con recomendaciones que parecen no estar eh, a línea de? Y creo que es por toda esa serie de razones, que lo que en apariencia es un mal entendimiento, en realidad es un tema mucho más complejo. Sí, yo quisiera tomar de aquí la palabra porque eso que acaba de decir Dani es muy relevante. ¿Cada cuánto se actualizan las guías? La mayoría de las guías se actualizan cada década, ¿no? Si es que se actualizan cada década, algunas pueden tardar un poco más. ¿Por qué? Porque la evidencia avanza lento, porque acumulamos información de forma progresiva para tener más población, para tener más sujetos de estudio, para tener más conciencia de cómo está actuando en distintos ramos, distintas condiciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, sí, pues es que fueron pacientes que al final nada más tenían entre 30 y 35 años, ¿no? Y entonces necesitamos ver qué pasa con los de 25 y 30 y con los de 40 y 45 y además si había o no enfermedades asociadas, fumaba o no fumaba, fumaba o no fumaba, tomaba alcohol o no tomaba alcohol, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando ves las guías ya, y empiezas a analizar los datos, te das cuenta que avanza lento porque, como dice Dani, es muy complejo. Una de las cosas que, basado en lo que acaba de decir Dani también, um, por algún motivo vemos el ejercicio como una entidad mala, algunos lo ven como una entidad mala, tan así que en México, comentaba antes de que iniciáramos, más o menos un 15% de la población abandona la práctica de actividad física o no hace actividad física por problemas de salud. Ajá. A mí siempre que hablo de esto me da mucha tristeza porque debería ser el principal eje para moverte. O sea, mi salud está en riesgo, yo debería poder moverme para disminuir el riesgo de mi salud. Tenemos así, Está como esta frase que dice que hay que hacer deporte para estar en forma y hay que estar en forma para hacer deporte. Hay que es cambiar la correcto. frase. Ujú. Sí, sí, es correcto también. Justo hoy estaba dando clase y lo primero que mencionan por ahí mis alumnos es, vamos a empezar con movilidad para después de 3 semanas de entrenamiento empezar a hacer fuerza, ¿no? Pero nada más vamos a hacer movilidad y aeróbico y yo. Pero ¿por qué? ¿De dónde sacan que la fuerza no la van a hacer desde el principio? ¿Bajo qué situación la vas a decir al paciente? ¿Vas a retrasar tu progreso 3 semanas para luego empezar a tener beneficio? Donde en su guía dice eso, porque hasta eso, la guía no dice nunca eso, ¿no? Entonces el escenario de primero corre, baja de peso y luego entrena fuerza, tampoco. Está en contra Primero, de... completamente, no tiene sentido el no tener una estructura de soporte adecuada para tolerar la carrera. Y entonces ya tengo a mi músculo, tendón y todo más fuerte, ya puedo correr, ¿no? Y en cambio empiezo a correr y ya me dio periostitis, ya me dio fascitis plantar, ya me dolió la rodilla, ya me dolió la cadera, ya empecé con lumbalgia y ya no empecé ni fuerte ni aeróbico, ya dejé los dos. Y entonces creo que el escenario sí debería cambiar un poquito el enfoque. La fuerza debería ser un pilar, no porque correr es malo, obviamente correr no es malo, pero debemos saber distinguir cuándo vale la pena iniciar con uno, la inversión tiempo-beneficio que vas a hacer,
porque 45 minutos te pueden dar casi los mismos beneficios de 150 en fuerza versus los 150 de aeróbico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inversión que va a hacer? Bueno, ¿a qué te estás enfrentando en patologías? Habitualmente, cuando contraindicas ejercicios, son cosas muy temporales, ¿no? O sea, un paciente que acaba de tener un infarto, un paciente que acaba de tener un evento vascular cerebral, un paciente que tiene una actividad reumática activa, como el periodo activo de un artritis reumatoide, un paciente que acaba de tener una cirugía, un paciente que tiene cosas agudas que te detienen, pero todo lo agudo, y después de que sale de esa fase aguda, el ejercicio se adapta y tienes que empezar a moverlo, ¿no? Yo digo que ahí también la falla es desde el entendimiento, si la patología es crónica, es como que todo abordaje que hagas debería de ser crónico. Y es donde siento que falla la pauta del ejercicio físico, porque si no toma en cuenta la adherencia del paciente, entonces no estás tratando la patología ni siquiera crónica desde lo que estás pautando, que es poco adherible, perdón, no brinda motivación. Por eso muchas veces se saltan la parte de hacer actividad física y brincan al deporte porque resulta que el CrossFit brinda más motivación, pero poco entendimiento y adaptación a corto plazo, que por qué no mejor empezar por algo breve de motivación en la actividad física, posteriormente pasar a implementar el ejercicio físico en dosis y tipo adecuado, con motivación a la par que brinde adherencia a largo plazo para el paciente que está sentado enfrente de ti. Uy, Y ahí, por ejemplo, dale, doctor, dale. Perdóname. Yo creo que Dani no me va a dejar mentir. Hace unos días le mandé un screenshot de un reporte de uno de mis clientes, bueno, de mis pacientes, y ante casi 30 series semanales, un 4 de RPE, ¿no? Y por esto sientes que el ejercicio de fuerza no tiene un beneficio para ti, no te divierte, porque no te esfuerzas. Y entonces estás haciendo el jalón al pecho, y cuando haces el jalón al pecho, lo bajas de tú, ¿no? Y entonces, pues claro que te va a aburrir, no te estás demandando, ¿no? Totalmente. Y digo, ahí el punto que quería agregar, igual conectando con lo de Fer y con lo que mencionabas, Doc, la parte de que muchas veces al no tener como que este entendimiento de querer brincar directamente a una actividad, por ejemplo, como lo es correr, tal vez a una persona que tiene obesidad o que deja eso, por lo regular, personas que padecen obesidad, que padecen diabetes, la tendencia, digo, hablando desde mi ignorancia, no sé si alguno de ustedes puede ahí dar un dato para reforzarlo un poquito más, pero yo creo e infiero que probablemente sean personas que la mayor cantidad del tiempo de su vida han sido sedentarias o han practicado poco deporte, ¿no? Tal vez habrá un caso que otro, pero por lo regular igual la misma inactividad física, al tú promover o decir, oye, sabes que de un día a otro cambiar a tal vez no dar ni siquiera 3,000 pasos al día y ponerse a correr tal cierto tiempo y llegar a tener como que lo comentaba el doc, ¿no? Cierto tipo de incidentes o lo demás, ya ahí puede generar el concepto de actividad física o de hacer ejercicio es malo. ¿Por qué? Porque me lesioné, porque intenté hacer esto, porque de alguna u otra manera como que me impidió al intentar hacerlo, ¿no? Entonces creo que ya desde ahí es interesante como que voltear a ver esta parte y decir, oye, y esto lo rescato no recuerdo muy bien de qué video, cómo se nombraba el video, pero era de más, de Helms. Esta parte de que, oye, pues al final de cuentas, el gran beneficio que tiene ir a la sala de pesas, tal cual, pues es que es una actividad cerrada, ¿no? O sea, tal cual, única y sencillamente existe un movimiento de A a B, una extensión es esto y el otro, a diferencia, por ejemplo, de correr o de ir a jugar fútbol, por ejemplo, o básquetbol, donde al final de cuentas tú no sabes qué va a pasar. O sea, tú llevas la pelota, llevas el balón, no sabes si vas a girar para la izquierda, si alguien te va a llegar de este lado, si vas a tener que hacer un sprint para aquí, para allá. Entonces, al final de Por cuentas, se puede eso llegar un poco brindar más complejo. Sí, por eso brindar la motivación al simple y Claro. sencillo hecho de levantar un objeto contra resistencia debería ser la tarea del entrenador hacia Ujú. la persona que tiene enfrente. Yo voy a aprovechar lo que acaba de decir Ángel, porque por algún motivo no solamente sí, como es divertido el CrossFit, como es divertido el soccer, como es divertido pienso que la sala de pesas es insegura, ¿eh? Porque sí piensa eso la gente, que se va a lastimar Ujú. en la sala de pesas, que le va a dar una hernia, un peso muerto, ¿no? Y entonces, como asocia eso, mejor dice, no, mejor me voy a jugar fútbol. Y cuando nosotros vemos la incidencia de lesiones en distintos deportes, por ejemplo, en el fútbol, la incidencia es muy variable, depende de las características de cada estudio, pero va de 4 a 12 lesiones por cada 1.000 horas, ¿no? Y si vamos a fútbol americano, está por ahí por 18 lesiones por cada 1.000 horas. Si vamos a tenis es de 12 por cada 1.000 horas, ¿no? Y si vamos a rugby es de 35 por cada 1.000 horas. Y el que me pongas, CrossFit es
va de 4 hasta 18, casi 19 por cada 1000 horas. CrossFit, que es, como dice, divertido. Pero la sala de pesas va de 0.12 a 0.24 lesiones por cada 1000 horas de exposición al deporte. Y entonces, por algún motivo, pensamos que la sala de pesas es insegura. Y al contrario, es la más segura de todas, con menor prevalencia también. O sea, de todos los sujetos que encuestan para ver los estudios de cuántas lesiones existen, la sala de pesas, el entrenamiento de fuerza convencional tiene una prevalencia. La prevalencia es los que están. O sea, preguntan cuántos tienen una lesión ahorita, eso es prevalencia, ¿no? Incidencia es cuántas veces se lesionan desde que empieza el estudio. Entonces, la prevalencia es de 10% aproximado, 10, 13, por ahí se va. Y en casi todos los demás deportes va de 15 a 30% y hasta 50 en algunos como el strongman, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ya me fui un poquito más al extremo, que es alta, pero 50% versus el 10% y casi todo está cercano al 30%. Creo que tenemos un punto de partida un poquito erróneo sobre qué tan segura es la sala de pesas. Si no me equivoco, de los que tienen menor incidencia de lesiones es tal cual culturismo y powerlifting. Ujú. Quizás las personas se asustan, sobre todo en el powerlifting, porque ven a la gente que parece que se les va a brotar un ojo, o como que les va a sangrar la nariz, o algo malo va a pasar. Pero si te pones a analizarlo, son movimientos sumamente controlados. Se están trabajando con cargas progresivas, no es de Ujú. jalón, no hay cambios de dirección súbitos como habría en cualquier otro deporte, por decirlo así. Ujú. Entonces es sumamente seguro. Y hay cosas que no se puede resumir en un TikTok, en un reel, en una historia, y esta es una, de por qué tenemos tal confusión cuando tenemos personas que cursan con patologías y cuando tan solo ellos mismos buscan el entrenamiento, o por qué hay aversión al propio entrenamiento. Y es que hay muchísimos otros factores, y este otro que acaba de surgir ahorita en la conversación es el factor creencia, el factor yo he escuchado, el factor yo he Ujú. visto, el factor me contaron, me dijo el médico, cuando el mismo médico, a pesar de, incluso no solo médico, también nutriólogo, cualquier profesional de las ciencias de la salud, tuvo acceso a cierta formación, pero esa misma formación va a estar sesgada por el docente de esa que impartió esa Ujú. información. Entonces es una bola de nieve sumamente compleja de como que, ok, ¿por qué sucede este fenómeno? Que ese fenómeno, igual por si se han perdido un poco en la conversación, es por qué en personas con patologías la idea o la recomendación suele ser evitar el ejercicio cuando tenemos, vaya que información basta al respecto de que no se trata de eso, sino más bien se trata de adaptar el entrenamiento a esta persona para buscar adaptaciones que no solo mejoren el curso de esta patología, sino la propia calidad de vida de esta persona. Y esa es la serie de obstáculos que se va a enfrentar uno tras otro. Cosa muy difícil de indagar en un Ujú. pequeño reel o en un TikTok. Y que aparte todos como que piensan el entrenamiento de fuerza orientado a diabetes u obesidad como si estuvieran viendo a Ronnie Coleman. Y creo que es ahí el miedo de tanto el profesional de la salud de pautarlo, como que desconoce la dosis mínima efectiva que ocuparía tal persona en X circunstancia. Y es Claro. como que, oye, no necesitas 30 minutos, empezando con 8 10 minutos de fuerza y Ujú. función muscular, con eso tienes. Y olvídate de la ganancia de masa muscular, que incluso en estudios se ha visto como independientemente de que hay una ganancia o de tejido muscular como tal, la misma función neuromuscular, como la fuerza y funcionalidad del músculo, ya ofrece beneficios por sí solos. Ya ver la ganancia es como que, ok, vas muy bien, pero a primera instancia esas primeras adaptaciones van de lujo para alguien que apenas quiere mejorar su tejido óseo, y miles de cosas más. Y yo creo que la parte de el ejercicio es malo o asociado a eso es desafortunadamente muy triste asociado al fisicoculturismo, ¿no? Y entonces ha habido eventos muy negativos en el fisicoculturismo, ha habido muertes de culturistas a nivel cardíaco y ha habido culturistas que han quedado incapacitados, que han caído con hemiplegia, etcétera, porque superan las adaptaciones de sus tejidos en un momento, ¿no? Y entonces creen que ese momento es el que determinó la vida deportiva. Y bueno, una, para empezar, te faltan 20 años para llegar a lo que llegó él, ¿no? Y otra es que en ese momento no tuvo ese control de la carga necesario. Y curioso, justo estoy haciendo una revisión de literatura de lesiones y muy interesante ver cómo el personal rocker
se asocia directamente a aumento en riesgo de lesión, de 2 veces más riesgo de lesión por intentar hacer un récord personal, porque queremos superar la adaptación del tejido un poquito más allá de lo que veríamos en términos generales, ¿no? O sea, obviamente, si lo haces de forma controlada va a ser muy seguro, pero hay quienes quieren dar un paso un poco más allá. Pero Doc, tengo voces en mi cabeza que me dicen, si Mañana PR. puedes, saca R, PR, se va a ver muy dale, bien en tus historias. todos los días, todos Esas los días. voces, ahí están, las puedo escuchar justo ahora. Cuando no sube historias, Daniel, ya sabemos por qué. Está la Porque, barra llena de magnesia, güey, a porque me más no poder, lastimé en algún intento Semana de descarga, bro. como debe ser. sí, de que llevas una semana, volvimos con todo y de repente ya no ves qué pasó. Ya no sabes qué Ya sé. sucedió. Totalmente. Y ahí, Doc, incluso tocando ese punto, es bueno poner esa estadística respecto a las lesiones en la parte de culturismo, en la parte de la sala de pesas, porque nos da esa claridad para decir, ok, una lesión en la sala de pesas es genuinamente innecesaria y fue algo que meramente se veía ver, porque yo considero que para completamente, digo, ha habido eventos que pues muchas veces lamentablemente se ocupan como notas amarillistas en periódicos y lo demás de Claro. muertes de personas lamentablemente en gimnasios y lo demás, pues justamente por eso, por no tener esa parte, no sé cómo podríamos nombrarlo, cautela, precaución respecto a eso, porque, o sea, Sentido común. ni siquiera es un, oye, pues voy a aumentar un poco más, ¿no? Oye, y por lo menos alguien está atrás de mí, lo estoy viendo, o sea, tengo al menos esa parte de precaución, o sea, tal cual fue un salirse completamente de la norma de decir, no sé por qué voy a ponerle el doble, el triple y voy a hacerlo solo, ¿no? Entonces yo creo que igual mandar ese un poquito ese mensaje de decir, oye, pues es que sí, para realmente llegar a una lesión en la sala de pesas, debe haber una completa falta, pues sí, de precaución, de conciencia respecto a lo que estamos haciendo y yo creo que igual dar pauta a darle a la supervisión respecto a tal vez entrenadores igual de piso, lo demás, que se entiende completamente, porque estamos hablando de muchísimas personas, digo, ahí no me dejarán mentir, a algunos de ustedes les ha tocado en gimnasios 5 o 6 de la tarde y madre mía, Oh, parece que no está súper reventado. Pero pues yo creo que igual va mucho de la parte de incluso las mismas máquinas, dicen cómo hacer los ejercicios, ¿no? Entonces creo que es un área bastante noble la sala de pesas y que al ver discos, al ver como que toda esta parte muy agresiva desde afuera, se puede entender como algo que es muy duro, algo que te lleva mucho al límite y lo demás, ¿no? Cuando yo creo que es algo, ir a entrenar desde esa perspectiva, pues es muy amable y es muy bueno en la parte de que nosotros lo vemos más por culturismo, por rendimiento, por lo demás, pero también en la parte de personas que tienen patologías, meramente, lo acaba de decir hace rato Dani, y sí me hizo mucho ruido esa parte de, oye, pues creo que la sala de pesas, un adulto mayor, meramente una sala de pesas tal cual le quedaría, ¿no? Como anillo al dedo, porque al final de cuentas, pues están hechos meramente para eso, para hacer actividades lo más seguras posibles, en ese caso, ejercicios, mejor dicho. Hay algo que yo se me creo, quedó. Ah, perdón. adelante, adelante, Ah, Daniel. ok. No, nada más como para ponerlo un poco más simple, que se me quedó de una conversación que tuve, ya les comentaba antes de grabar, con Stuart Phillips. De las mejores cosas muy sencillas que puede hacer un ser humano en cualquier condición para mejorar su calidad de vida es consumir más proteínas, Ujú. entrenar fuerza, ya si le quieres meter un poquito más, tomarte tu monohidrato de creatina. Quítale el último. Simplemente que entrenes fuerza y que vayas y que consumas suficientes proteínas. Es así de sencillo. Digo, más fácil dicho que hecho, porque, ok, ¿cuáles son las dos cosas más llenas de mitos, prejuicios, ideas? El consumir más proteínas y entrenar fuerza. Porque, ok, si entrenas fuerza, no, 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 es que eso es para esos tipos del gimnasio que se meten polvos y quién sabe qué. Oye, más proteínas. No, pues es que esos polvos no, yo no, o mis riñones. Curiosamente, las dos cosas que mayor potencial y que son muy sencillas, que no tiene que ser un ultra programa, no las hacen las personas por toda la cantidad de cosas que las rodean. Tristemente, ¿no? Una vez más,
parte de eso la tiene la culpa el culturismo, desafortunadamente, güey. O sea, no es que yo tenga algo en contra del culturismo, pero la historia sí dicta, ¿no? La historia es, hey, el culturista que consumía más proteína y divulgaba que consumía más proteína, pero no divulgaba que consumía esteroides y que usaba diuréticos y que se deshidrataba y entonces no cuento eso, eso no importa, la proteína fue. Entonces, pues viene un miedo arraigado de una situación que no está justificada, pero bueno, tristemente Y eso pasa. Y miedo arraigado también de profesionales, tanto en el área de nutrición, que te dicen, pues más proteína no, pero resulta, ¿quién te dijo que en los 5 tiempos de comida debería de haber proteína o que los 2 snacks eran de cajón? Ujú. Porque una proteína bien distribuida en 3 comidas para nivel de saciedad y un mantenimiento normal de la salud no va a impactar negativamente a nadie, pero desde la escuela que nos dicen hasta el snack y imponlo en todos, porque si no estás mal en el cálculo dietético, es desde ahí también el miedo a añadir más proteína. Sí, yo creo que está bien gacho. Pues me tocó que me formaran así también, que te den el escenario no crítico, ¿sabes? Así como no te va a enseñar el pensamiento crítico, tú vas a hacer lo que yo digo, y así dice la guía Sí. y así lo vas a hacer. Y se me hace que está feo que en el pregrado no te quieran enseñar pensamiento crítico, que es algo fundamental que deberíamos todos llevar a cabo. Debería haber una materia no de metodología, de pensamiento crítico. Sí. ¿Cuál es la estructura de comenzar a desestructurar toda mi idea? Y de dónde salen mis ideas para tomar una decisión. Yo creo que eso debería ser base de conocimiento de toda carrera, ¿no? O sea, no solamente del área de la salud. Por ejemplo, las herramientas en consulta que dices, ok, la dinamometría, ¿no? Dicta ujú, sarcopenia. ¿Y qué pasa con la fuerza en las piernas? ¿Cómo la vas a medir? claro. O sea, el dinamómetro es la fuerza del agarre, pero mi abuelo me interesa que se pare de la silla. Entonces, ¿cómo estandarizas una prueba para que sea de una silla y que a veces la limitante es la fatiga de 30 minutos, 1 minuto? Y actualmente ya van saliendo pruebas o herramientas para consulta de, por ejemplo, 5 repeticiones sentadilla en menos de 6 segundos, por ejemplo. Ya evalúas fuerza y función muscular en el tren inferior, que es lo que la mayoría de gente ocupamos en el día a día, más las personas o adultos mayores o población con obesidad. Claro, yo creo que algo que vale la pena recalcar ahí es que no hay un consenso de diagnóstico de sarcopenia, ¿no? Entonces hay una gama de pruebas que hay que hacer: velocidad de caminata, cuántos pasos das o cuántos metros recorres, la fuerza de prensión de mano, si es fuerza de piernas, la fuerza de piernas de extensión, de prensa, ¿de qué? Porque cuando mides la fuerza, ajá, ¿cuál de todas las fuerzas vas a evaluar, no? Entonces empieza a haber ya una suma de criterios que hay que ir haciendo en el paso del tiempo, para determinar si tienes o no sarcopenia. Y la verdad es que no está el consenso. O sea, vas a ver distintas recomendaciones en distintas guías de acuerdo a lo que tenían en su población, ¿no? Y el riesgo que tenían ante X y ya evento. Y me gustaría a partir de aquí creo que invitaron a Héctor Cristóbal, ¿no? Por ahí me comentó que creo que Ángel Ajá, le, yo le mandé para una charla. Sí, 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 al momento. pues justo, estaba platicando con Héctor sobre la diferencia de programación. Me preguntó, ¿tú qué opinas, Juanito? Me dice Juanito, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué es programación desde tu punto de vista y qué es prescripción del ejercicio? ¿No? Y para mí, programación es dirigido a mejoras de la condición física, ¿no? Y prescripción es dirigido a mejora o mantenimiento. En los dos escenarios es mejora o mantenimiento, en este caso de la salud, ¿no? Entonces, buscamos cosas diferentes, pero al final los dos es una estructura de entrenamiento, ¿no? Haces un programa de entrenamiento con distintos objetivos. Y después subió un post. Me parece interesante que podamos hablar de cuál es la diferencia y si la población clínica puede entrar a esto, porque pensamos en paciente con diabetes y tiene que entrar al mundo de prescripción. ¿Qué pasa si tengo un paciente con diabetes que tiene 20 años entrenando fuerza? ¿Le voy a decir que no entrene fuerza? ¿O que baje la dosis de lo que está haciendo ahorita? ¿O puede entrar al mundo de la programación y salirse al mundo de la prescripción? A mí se me hace muy interesante que podamos hablar de un escenario de alguien que era previamente activo y que desarrolló hipertensión. Entonces, no todo se asocia nada más a efectos negativos en la calidad en los hábitos de alimentación y de ejercicio. Tengo pacientes con diabetes tipo 1 que debutaron como diabetes infantil en su edad adulta, es decir, con diabetes tipo 1 a los 30 años de edad. Y como son cuestiones genéticas y tienen buena masa muscular, le voy a decir, no, güey, es que la guía dice que tienes que hacer hasta 8 series nada más por semana.
por grupo muscular. Yo no te puedo dejar que sigas haciendo 16. Entonces, podrá cambiar ahí. Creo que es algo que podemos abordar, ¿no? Dos cosas una en relación a lo previo y otra al segue del doc que me parece sumamente interesante. Y tengo un ejemplo que seguro la conocen. El primero, nada más como comentario breve para dar pauta a lo segundo, es la narrativa que existe para la población en general y el consumidor en general de todo, de calzado, de ropa, de contenido. Me refiero específicamente justo el día de hoy, vi en una tienda de calzado y ropa deportiva que empieza con S y termina con Etchers, un calzado que dice no more bend downs. Entonces, esas de cuenta unos slip-ons de estos tenis que no tienen agujetas ni nada más, te los metes. Y lo que vi en el pequeño spot que tenían ahí en la tienda es que el problema que presenta ese calzado es que las personas se tienen que agachar pues para poder meter su pie. Entonces ellos desarrollaron una tecnología que te permite no agacharte para poder colocar tu pie y que entre bien en tu calzado, que es una especie así como una resbaladilla para tu pie. Ahí lo que me hizo ruido es, híjole, si estamos entonces ejemplificando el agacharse como algo a evitar en personas que a lo mejor tienen alguna dolencia, en personas, en adultos mayores, pues ¿qué nos espera si esa es la narrativa que sigue la mayor parte de personas que consumen a lo mejor este calzado? No digo que esté bien ni mal, no soy analista de marketing en absoluto ni de calzado, solo es curioso que se ponga como un problema el que te tengas que agachar para ponerte los zapatos. Es así, perder una habilidad esencial es algo que debería ser preocupante en lugar de buscarle una solución con una especie de resbaladilla a tu calzado. Esa es como que echarle más leña al fuego a todo lo que veníamos platicando. Y la segunda es otra cara pues, de todo este tema que es sumamente complejo. Por ejemplo, la diferencia entre prescripción del ejercicio y programación, e incluso yéndonos más allá, periodización. Tengo un ejemplo clarísimo que seguro la conocen, Jessica Bittner, powerlifter canadiense, diabética tipo 1, famosísima porque tiene su monitor de glucosa acá y porque siempre trae a todos lados su jarabe de maple porque pues Canadá. ¿Tú crees que Jessica Bittner llegaría a ser campeona mundial con una prescripción del ejercicio físico? Evidentemente no. ¿Tú crees que en las guías para prescripción va a venir, sí, vuélvete campeona de powerlifting? Evidentemente no. Y hay también algo muy, muy, muy notorio de su caso, es que no es un impedimento ni es su carta de presentación. Simplemente es un contexto muy suyo, pero hasta ahí. No es algo que la limita, ni la define, ni que va a afectar como tal, digamos, la práctica de su deporte, lo cual a mí se me hace sumamente maravilloso. Ahí para agregar un poquito al tema, igual creo que lo habíamos mensajeado, ¿no? Un poquito, Doc, me habías igual comentado un poquito esa parte y pues voltear a ver tal cual los matices de lo que puede existir respecto a eso. El meramente que estamos hablando del concepto, ¿no? De la parte de, oye, pues para empezar, ¿qué es prescripción, ¿no? O específicamente en esta área, ¿qué significaría prescribirlo? ¿Qué significaría programarlo, ¿no? Periodizarlo. Yo creo que ya desde ahí partimos para abordar sí, al ejercicio físico desde distintas perspectivas. La misma mera actividad, la parte de los contextos, que eso, Doc, se me queda mucho de la primera conversación que tuvimos, ¿no? La parte que mencionábamos de, oye, las dosis que podrían ser las óptimas, no significa que es la dosis que le vas a dar a la de ya. Significa que eso debes de buscar a lo largo del tiempo, ¿no? Saber ahorita lo que mencionaba Dani, ¿no? Con el ejemplo. Oye, pues tenemos a personas que siempre han practicado deporte en su vida, ¿no? Y por alguna otra manera, por condiciones genéticas, lo demás, dentro de todos estos matices que hablamos, desarrolló cierta patología, ¿no? Que al final de cuentas va a estar presente tal vez de manera crónica en los siguientes años de su vida. Pues oye, al final de cuentas no es quitarlo, no es dejar el ejercicio a un lado, ¿no? Sino como voltear a verlo, implementarlo, que no dudo que aquí tú igual tengas más experiencia en esta área, ¿no? A voltear a ver patologías tal cual ahorita como lo mencionaste, diabetes tipo 1, que el buen Cristóbal, si no mal recuerdo, trabaja más con pacientes que padecen cáncer, ¿no?
que tienen cáncer, Ujú. ¿no? Entonces, igual ejercicio físico, que bueno, ya son temas un poquito más interesantes desde voltear a verlos de, ok, ¿cómo lo vas a hacer ahora en este contexto, ¿no? Que igual yo creo que vale la pena platicarlo, vale la pena igual como que traerlo a la mesa, porque igual como que te da, pues ahora otro foco, ¿no? Otra perspectiva de ver el ejercicio en ese tipo de contextos específicos, ¿no? Claro, yo creo que ahora que Kiwa estuvo dando esa clase, si repasas conceptos y vas y buscas cuál es la definición de ejercicio y te dice, hey, es un tipo de actividad física que está programada, estructurada, es repetitiva y tiene el objetivo de mantener o mejorar la condición física. Ahí se acaba la definición. Yo no estoy de acuerdo en esa definición, le falta algo, así como que hay un aspecto que se desfasa de eso. Y es porque la condición física está muy ligada a la salud. Y entonces, como la condición física y la salud las solemos empalmar, decimos, si mejora condición física, mejora tu salud. Pero eso no siempre es así. O sea, yo puedo mejorar mi condición física y poner en riesgo mi salud, ¿no? Entonces, cuando yo tengo a un deportista de alto rendimiento que quiero llevarlo al extremo o un fisicoculturista que quiero llevarlo al punto máximo de competición, y está mejorando su condición física. La composición corporal es un aspecto de la condición física, ¿no? Y entonces, si reduce la porcentaje de grasa a expensas de que haya más porcentaje de masa muscular, ¿no? Pues entonces estoy mejorando la condición física, pero de todas formas puedo estar poniendo en riesgo mi salud, porque estoy en esta barrera, estoy en ese límite. Para mí la definición de ejercicio debería haber condición física y o salud, porque depende del escenario en el que quieras hacerlo. Y entonces aquí es donde diferenciamos qué es prescripción y qué es programación del entrenamiento. En programación podría estar excediendo lo recomendado para conservar tu salud, ni siquiera para tener las guías, para conservar tu salud. Podría estar excediendo esa dosis a costa de que van a reducir tiempos de recuperación, a costa de que va a aumentar la carga de trabajo, a costa de que vas a empujar tu fisiología. O sea, quieres romper las barreras de la fisiología humana, ¿no? Y entonces, como quieres romper todo eso, claro que estás en ese riesgo. Tal vez en años más adelante nos podamos adaptar a esto y digamos, ya es normal, ¿no? Ya podemos. No lo sabemos, pero mientras estamos en esa línea. Y entonces, creo que vale mucho la pena definir ese punto de programaciones a costa de, yo podría en términos de rendimiento poner en riesgo la salud de mi deportista. Pues lo voy a someter a más entrenamientos, es más carga de trabajo. No solo estoy pensando en sobreentrenamiento, ¿eh? Estoy pensando en lesiones. Las lesiones es poner en riesgo la salud, ¿no? Entonces puede lesionarse más, puede tener una fractura por estrés, puede tener una tendinopatía. Nada grave. También tal vez suena al extremo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Antes, no ocupo hacer algo grave. Ya me duele de tanto estar agarrando a la barra mi codo, ¿no? Pues la epicondilitis. Eso es poner en riesgo la salud. Entonces cruzo esa barrera. Y la prescripción, pues va mucho más dirigida a voy a hacer todo lo posible porque te quedes dentro de las áreas que van a proteger siempre tu salud y a mejorarla o mantenerla, ¿no? Y es una diferencia importante en la patología que quieras, sea cáncer, sea una enfermedad reumática, sea diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad, la que tú quieras, pues va dirigido a ese aspecto. Sí, ahí yo diría que lo que se pudiera diferenciar es, por ejemplo, o que no se deje por un lado que toda prescripción del ejercicio, como la programación, debería de tomar en cuenta la individualidad, la especificidad y todo esto que no lo podemos deslindar de la parte de programación, pero orientada hacia una prescripción en concreto, no a mejoras del rendimiento como tal, sino a preservar ese equilibrio entre la carga externa que da, la carga interna que representa el paciente y que la dosis se va a mover entre edades, género, patologías, comorbilidades y demás. Entonces, si es un tema complejo de poder incluso como tratar de diferenciarlo, porque yo no me lo había puesto a pensar, si les soy sincero, desde ese punto de la programación hacia quién va dirigida y en qué dosis y la prescripción sí tiene un fin no tan más allá del de la programación para alguien que busca ya un objetivo en concreto. E incluso también ahí verlo como en tal vez por primera vez, tal vez personas que no tienen patologías, pero que tal vez nunca han hecho actividad física o quieren meterse de lleno a una actividad física, pasar por la prescripción sería interesante para
a posterior empezarlo a ver desde un punto de vista más de rendimiento de la programación, como que pasarlo por esas fases. Igual te lo comentaba la otra vez, Doc, ¿no? O sea, que al final de cuentas, por ejemplo, en el caso de culturistas, pues es que son fases, o sea, no existe meramente que, oye, siempre vas a estar empujando a este lado, ¿no? Va a haber momentos en los cuales va a ser un poco más difícil sostener el rendimiento, sostener el entrenamiento, ¿no? Y va a haber fases en donde no, va a haber fases en donde vas a poderlo hacer de manera más cómoda. No dudo, e igual hablando desde mi ignorancia, que tal vez así sea en algún otro tipo de deportes, ¿no? Tal vez para aquellos que practican deportes de equipo y lo demás, infiero que a lo mejor podría llegar a ser algo interesante, ¿no? Que tienen esto de las pretemporadas, de como que empezar a ver por dónde van a llegar y después en las temporadas donde el entrenamiento llega a ser un poquito más intenso, lo demás. Entonces yo creo que igual es interesante pues verlo desde ese lado, que no es como muchas veces nos lo dicen, una pauta directa y se acabó. O sea, creo que al final de cuentas es a lo largo, se puede ir cambiando dependiendo de tu disponibilidad, dependiendo en dónde estés, pero creo que sí, ahorita digo, respecto a todo lo que platicamos, como voltear, dejar de voltear a ver el ejercicio como algo que puede llegar curiosamente a fragilizarte, ¿no? Que muchas veces se ve así, como de, oye, pues tengo cierta patología, si me meto a hacer ejercicios, si llego a cierta intensidad, puedo estar en esta parte de fragilidad, ¿no? Creo que es interesante como que dejar esa parte ahí y pues nada, digo, no sé, ahí cómo ven ese punto. Yo creo que algo que a un autor que puede interesarles eso sería compartir el entrenamiento en fase 2 de Íñigo San Millán. Íñigo San Millán es un pionero, o bueno, por lo menos un gran autor y investigador sobre la parte de enzimas de escape y las pretemporadas en fútbol americano, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan las enzimas de escape? Creatinquinasa, y deshidrogenasa láctica, que son como las más comunes, en distintas temporadas en fútbol, por ejemplo, ¿no? Y entonces te dice, está más alto cuando estás en la etapa de competición, ¿no? Y entonces te dice cómo en la pretemporada empiezan a subir un poco más y te las marca rojas como están muy elevadas en este momento porque aumenta la frecuencia de partidos y la recuperación disminuye bastante. Y él hace mucho de análisis de laboratorio porque también hace seguimiento tanto a niveles hormonales como hemoglobina y todas esas cosas. Y está muy interesante poder investigar su tema, pero incluso hace no mucho, más Matías, que creo que lo han de conocer por ahí, Sí, sí. me preguntó sobre uno de sus atletas que tenía enzimas de escape elevada, de serogenasa láctica, creatinquinasa elevada, si pasaba algo, ¿no? Porque su médico ya le había dicho, no, pues tan alta, tal vez no sea buena idea ir a competir, etcétera. Qué bueno que Y las tiene altas. exacto. Y entonces, ya que me lo manda, digo, no, o sea, no hay forma de que no las vaya a tener así. Está completamente esperado que tenga esto. Ya nada más asocia la parte clínica. Hay dolor, como está orinando, ¿no? Se puede mover, hay tensión muscular, está duro, hay aumento de temperatura. No hay nada de eso. Aunque estén elevadas, no hay un límite superior. Y me gustaría dejar eso claro. Puedes tener 10,000 de creatinquinasa, ¿no? Que eso lo asocian con rhabdomiólisis e insuficiencia renal aguda algunos autores. Puedes tener 10,000 o 15,000 y si no hay enrojecimiento de tu orina, si no hay tensión muscular, si no hay dolor a la hora de moverte, es sensación de que estás molido, no te preocupes, güey. Va a pasar, no va a pasar nada, vas a salir adelante. No vas a tener o no tienes rhabdomiólisis, solo tienes enzimas del café muy elevadas. Ese es otro tema que da para un episodio completo, Sí. que agrega a la leña del fuego del temor a la actividad física en condiciones patológicas porque se te van a elevar todos esos biomarcadores. Cuando hay que entenderlos bajo otra luz, bajo otro contexto y comprender en dónde están los valores de referencia, quiénes son las personas de referencia y como tú ya no estás dentro de esas personas de referencia, cuando practicas X actividad física, ya no a nivel de prescripción del ejercicio, tomando lo que comentaba el doc, sino a nivel de programación, cuando buscas algún objetivo competitivo, simplemente superar tus propios límites. Y sí, por si alguien se asustó por lo que dijo Fer de qué bueno que están elevadas, eh, hay que dar un poquito de contexto, porque ya ves que a la gente se le da eso de sacar las cosas de Sí. contexto. Dale, Dani, por eso estás aquí en Gymrat. Si no, güey, ya Es un hubiera clip, valido madre. es un clip, güey, para que se vaya Es viral esa sencillo, madre. simplemente se refiere a que estás respondiendo a tu programa de entrenamiento y te estás, digamos que estás rompiendo tu estado de equilibrio, la homeostasis, para encontrar un nuevo punto más alto en tu rendimiento o la alostasis y es un proceso perfectamente normal. Necesitas someterte, en términos Gymrats, a ese pain para obtener el gain
pero obviamente dentro de un contexto en el cual tú te estés recuperando y Claro. esas cargas a las cuales te estás enfrentando, estás listo para solventarlas. Y que observes eso en laboratoriales es perfectamente normal. Que es de ahí, antes de ceder el micrófono, en donde también se suele aunar la actividad física, el consumo de proteínas con, por ejemplo, un daño renal, Ujú. porque se suelen elevar, por ejemplo, creatinina y si vas con un médico general, una consulta muy general, te van a decir, mira, bájale a las proteínas, ya no tomes eso y ahí te va a conducir por ese camino oscuro que queremos arrojar un poquito de luz con este episodio. Y también yo para añadir y cerrar un poco mi conclusión del por qué todos conocemos o nos han dicho esta frase de, no, yo conozco a un familiar que caminaba mucho y se fracturó. Pues como que el chiste se cuenta solo tanto en pacientes adultos mayores o pacientes con obesidad que tienen una musculatura enferma, por así decirlo, con pérdidas de fibras tipo 2 las cuales no se solucionan caminando ni corriendo. Entonces, así como tanto en el obeso y el adulto mayor se pueden llegar a aparecer porque sufren la pérdida de este tipo de fibras y predominan las tipo uno y es por eso que alguien que puede caminar 20 años se puede llegar a fracturar por este intercambio, por no tener ni siquiera un impacto y que la fibra se va a estimular dependiendo de la intensidad y que la intensidad manda y que cada paciente que esté enfrente va a responder no a un RIR 0, sino con un RIR 4, un RP 6, Claro. 8 va a ser suficiente para estimular ese tipo de fibras que nunca en su vida ha estimulado y con 2 series a la semana de un grupo muscular, 3, 4 ejercicios, podría ser suficiente para empezar a hacer como ese pequeño cambio. Ya después alguna progresión va a haber, ¿no? Me gustaría aclarar que está con una serie por Sí, 6 grupos musculares, 2 días a la semana, es suficiente para, o con sea, eso. dos series de verdad para un solo grupo muscular con el esfuerzo suficiente. El problema es este, llegar al Ajá, esfuerzo suficiente. sí, y en quiénes y cuánto es el esfuerzo suficiente para qué paciente y en qué contexto. Ahí Claro, está como que la magia, ¿no? Del entrenado. Ahí está igual lo creo difícil. que esas series, justamente apenas creo que subiste, sí creo que sí fue un post, ¿no, Doc? De respecto a Ujú. estandarizar, por ejemplo, esta parte de la serie. Yo creo que a medida que puedes volver una serie más igual, las repeticiones más igual, esas series que tú mencionas van agarrando, por decirlo así, más valía, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de que puedes dar un estímulo mucho mejor a esa parte, ¿no? Y entonces las series empiezan a ser, pues sí, tal cual, más efectivas en el largo plazo. Y creo que eso pues igual está interesante volverlo a ver, incluso igual desde nuestra parte, o sea, de poder genuinamente ver qué estamos haciendo en el gimnasio y cómo hacer ese trabajo tal cual, por decir, oye, quiero hacer estas series lo mejor posible, porque sé que esas series me están dando el estímulo que estoy buscando, ¿no? Digo, ahí nada más como para agregar un poco antes de cerrar el episodio o lo demás. No sé, Doc, digo, muchas gracias por tu tiempo y lo demás, pero antes, un punto antes de cerrar el tema, de cerrar el episodio. Sí, bueno, yo nada más, muchas gracias por la invitación. Yo también traigo un poquito de prisa, pero quería recordarles bueno, si me dan la oportunidad aquí, con Dani y yo y 3 compañeros más, Emma Claro. Tinajero, a Francisco Silva y Alan Cureño, estamos haciendo un nuevo emprendimiento, ¿no? Que estamos haciendo la estructura se basa en hacer 5 videoclases de distintos contenidos cada vez. Va a ser en temas de entrenamiento, nutrición, temas de interés, porque también yo quiero abarcar temas de ejercicio, salud, de riesgo de lesiones y cosas por el estilo, ¿no? Por ahí me quiero ir por esa línea. También quiero hablar de hipertrofia, obviamente, es de los temas por los que más me conocen. Pero también está Francisco, que Francisco es muy rendimiento de endurance. Él es triatleta, él es maratón, él es mucho de rendimiento aeróbico y la verdad es que es una eminencia ese canijo, ¿no? Tiene sus analizadores de gases, se encarga mucho de como el rendimiento y entrenamiento metabólico, ¿no? Esta parte de Ok. puedes no mejorar tu consumo de oxígeno y de todas formas mejorar tu capacidad metabólica a través de esta parte de la mejora en la oxidación del lactato, ¿no? Etcétera. Emma Tinajero, que bueno, es maestra en nutrición deportiva y ella también va a estar hablando bastante de nutrición. Y bueno, ¿qué digo? Dani aquí pues ya se conoce por todo lo que ¿Qué no hace habla Alan? en todos claro, en todos los podcasts. Y Alan pues es mucho de selección de ejercicios, biomecánica para la hipertrofia, etcétera, etcétera. Y pues nada, vamos
a rascarle a todo lo que sea necesario rascarle para dar contenido nuevo mes a mes, ¿no? Que eso conlleva que también nosotros nos actualicemos, que también nosotros vamos a leer más, que también nosotros aprendemos en el proceso, y darles el contenido de calidad. Los primeros 5 días de cada mes queremos sacar el contenido nuevo, o más bien base de contenido nuevo, y a la mitad del proceso del otro, hacer la mesa redonda del tema que nos parezca de interés. No sé si Dani quiere agregar algo más. Sí, porque luego a veces no se entiende muy bien qué es en sí. Ok, se trata de una plataforma en donde tú tienes acceso mediante una suscripción. Tienes dos opciones. Puedes tener la suscripción en donde mes con mes tienes acceso a estos 6 contenidos nuevos. O bien, si solo te interesa un número o volumen, puedes adquirir ese, pero obviamente conviene más la suscripción. Y últimamente se trata justo de eso que comentó el Doc, de a la par de las personas que confían en nosotros, que muchas gracias a los que ya están. Se trata también nosotros de aprender, que últimamente creo que los que nos siguen desde el día uno de Gymrats es algo que si nos ven en perspectiva es bastante evidente, también por lo que ya ofrece Fer respecto a Hill Builders, que se trata de compartir ese conocimiento y obviamente crecer todos a la par, en lugar de lo que anteriormente en Old School era así como que no, guardar nuestros secretos, ¿no? Más bien se trata de darle apertura y sobre todo que sea pues de calidad, y por eso es que las otras personas que están en el proyecto de Muscle Mind, a uno ya lo conocen, por cierto, Alan Curreño, ya lo hemos tenido un par de ocasiones por aquí, así que ya se pueden dar una idea de por dónde va el contenido. Totalmente. Fer, ¿algo que agregar, güey, antes de cerrar el episodio? Nada, me gustó mucho hablar de este tema con el Doc. Y nada, igual feliz de que se estén abriendo así como a proyectos a la par, que todos vayan orientados como al mismo camino, ¿no? De mejorar las prácticas allá afuera, el entendimiento del medio, y que creo que vamos por buen camino así y lo estamos haciendo bien cada uno desde su trinchera. Y da gusto, ¿no? Y creo que es un nicho muy chico que ni siquiera estamos pensando a qué tantas personas le puede impactar, pero si así nos vamos, creo que Gymrats es el trampolín. Totalmente, güey, totalmente. Igual ahí, antes de pasar a las recomendaciones musicales de la semana, igual como último punto, Doc, como siempre, un gusto, un honor. Ya hemos tenido el gusto de platicar 4 veces, 2 en Gymrats, 2 en mi canal. Entonces, como siempre, de verdad, un placer, un gusto conversar respecto a esto. Disfruté de a madres este episodio y pues igual, no dudo que la calidad de la plataforma es muy alta. Digo, tengo el gusto de conocer a Doc, a Dani, a Cureño, a los otros 2 o 3 más integrantes. Creo que no tengo el gusto, pero no dudo que sean de alto calibre. Entonces, completamente, digo, ya lo mencionamos al inicio. Dejamos links en la descripción tanto de YouTube y Spotify ahí. Entonces, como siempre, pues un gusto, Dani, Fer. Ahora sí, pasemos a las recomendaciones de esta semana. ¿Qué tenemos para el episodio número 71 de Gymrats respecto a música? ¿Qué recomendaciones les dejamos? Yo les voy a dar la de CCC, pero en remix. Ah, perro, ¿ya sacó un remix? Sí, con Perro. Panther Bélico. A la madre, no lo he escuchado, ¿eh? A ver, al Está ratito. bien perra, güey. ¿Verdad? Neta, te prendes machín. Va. Al La rato me- CCC, ¿saben qué significa? No, güey, nunca lo he investigado a fondo. ¿Qué es? Es casa, carro y chofer. Ah, ok, sí, por el versito. Sí. Ah, ok. No mames, apenas lo ando viendo, güey. Yo no pensé que se llamaba así. Que llamaba. Pero bueno. Dani, Doc, ¿qué dejamos para esta semana? A ver, dame un segundo porque se me desconectaron los AirPods. No, no te preocupes. ¿También? Dani. Tú, Ángel, por favor, primero. Danos ese gusto, por favor. Yo lo he estado pensando mucho, güey, no sé, he estado escuchando de todo, pero ando muy bélico estas últimas, la neta. Entonces voy a Vas por darles, buen camino. voy a dejarles Bueno, el de, ay, no recuerdo, si es de peso, pero no recuerdo con quién la sacó, pero se llama Nueva Vida, está muy buena, se llama Nueva Vida, está muy chingón, es de Peso ya. Pluma con no recuerdo quién. Yo ya recupero por acá y para yo despedirme, yo pues siempre van a escuchar canciones viejas conmigo. Esta se llama Everything You Want, es de Simpic Project. Creo que es una canción que puede gustarles mucho, seguro no es tan conocida, pero ya tiene sus años, ¿eh? De Simpic Project se llama el grupo, Everything You Want, y vaya, es una de las canciones favoritas que tenemos mi esposa y yo, y seguro la van a disfrutar. Qué chingón, Doc. Dani,
¿Qué nos dejas? ¿Qué nos dejas, Dani? Por No lo favor, sé, güey, no lo para esta sé. semana, güey. Grupo Marrano, Marrano. No sé, Ok, no escuchen Grupo Marrano, muchachos. Los Gym Rats somos mejores ya, que eso. ya lo recomendaste, ya, ahí quedó. No, 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 Quienes no no. lo conocían, güey, ya lo van Alex, a buscar. Alex, si estás viendo esto, no, edita eso, por favor. Un saludo, Alex. Gracias siempre por tu gran labor, por cierto. ¿Qué será? Una que recordé hace tiempo porque cuando recién salió ese disco lo escuchaba con mi mamá. La Ley, Día Cero, pero en versión unplugged. Está muy bonita esa canción. Ok, pues perfecto. Pues ahí te dejamos las recomendaciones para esta semana. Nuevamente, muchísimas gracias, perdón. Dani, Fer, como siempre, un honor. Doc, a este es su espacio, este es su casa. Como siempre, un gusto volver y platicar con usted respecto a estos temas y lo demás. Y pues nada, dejamos redes de los cuatro en descripción, igual redes, links a Essentials, a lo que comentaban de la plataforma, al blog de Fer, a más. Y pues bueno, ahí tienen todo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos estamos viendo en el episodio número 72. Sobres. Listo.